Buenas tardes, paz y bien. Vamos a continuar con el tema que tuvimos el mes pasado, titulado El otro San Antonio de Padua. Esta es una lectura del texto del mismo nombre, de la Soy de Arte o FM Capuchino, que se encuentra dentro de las lecciones de franciscanismo. Habíamos visto primero la historia sobre San Antonio, toda la mitificación que hay, ¿no? Toda la deificación que se hizo, digamos, en torno a su figura, ¿no? El culto en general que se le da en otros lados, no solamente en el catolicismo. Y después comenzamos a ver algunos aspectos de su vida, ¿no? Para empezar a contrastar todo esto. Y ahora continuaremos entonces con los puntos tercero, cuarto y quinto para señalar. Este tercero lleva por título Ministro y siervo de sus hermanos. Es uno de los méritos de Antonio que suele pasarse por alto, quizá porque no interesa al público general, pero para los hermanos de hábito del santo ofrece interés particular por tratarse de un momento histórico de vital importancia en la evolución de la orden. Ciertamente, no acertamos a explicarnos cómo pudo alternar las tareas de gobierno con la enseñanza de la teología a los hermanos y de las campañas de predicación en regiones bien diversas. Y antes de entrar en lo siguiente, ¿no? Justamente dentro de los milagros que se le atribuyen post-mortem, ¿no? Y mucho tiempo después, pues tenemos el don de la bilocación, ¿no? Que a pesar de que no tenemos registro dentro de su vida de que se hallara en dos o más lugares, pues podría ser justamente una adaptación dentro de toda la dedicación que él tuvo, ¿no? Que es lo que vemos ahorita en cuanto él tuvo a cargo al estar como ministro y siervo, ¿no? Pues que le permitía prácticamente organizarse de tal manera que pudiera ya estar ignorante entre la predicación, entre ser ministro, ¿no? Entre las campañas justamente de prédica, ¿no? En todas las regiones en las que se le mandaron, que es lo que comenzaremos a ver ahora. Como contexto histórico nos dice el texto: a la muerte de San Francisco, 1226, había seguido un breve periodo de tanteo institucional de cara a una evolución que estaba ya en curso. Fray Elías continuó gobernando la orden hasta el capítulo general de 1227, en que fue elegido para sucederle al provincial de España, Juan Parenti, el cual estuvo en un periodo de 1227 a 1232. Ahora bien, en 1228 era canonizado solemnemente el fundador, es decir, San Francisco, por Gregorio IX, el Papa, el cual daba orden a Elías de construir en honor del poverelo la grandiosa basílica. Y aquí viene una cuestión pues bien importante que hemos de señalar dentro de... Bueno, hemos señalado dentro de los videos y hemos de señalar en este momento, ¿no? La orden evolucionó demasiado rápido, ¿no? Como ya lo hemos mencionado y ustedes podrán constatar en diferentes bibliografías, pues prácticamente pasaron de 1209, ¿no? Y de la aprobación oral de la regla de ser 12 hermanos a cerca de 3000 para el capítulo de las esteras, y para entonces ya había ciertos problemas en tanto administración, en tanto que se exige la regla justamente para controlar a tantos hermanos que había, ¿no? Gregorio IX justamente tuvo que ver bastante en esto, en la forma política, vamos a decirlo de esta forma, en la forma política en la que se utilizó a los franciscanos y a la orden, ¿no? Dentro de la estructuración de la iglesia, ¿no? Entonces, pues obviamente este papa estaba revisando y tratando de darle toda la forma institucional, ¿no? Que actualmente tiene la orden dentro de estos gobiernos. Obviamente, pues justamente por el gobierno de Fray Elías, ¿no? Que algunos lo consideran bastante exagerado, y por todo lo que hizo, es el motivo en general principal, y obviamente por los motivos del mismo Gregorio IX, por los cuales hasta la fecha no hay un hermano como tal, un hermano lego, que está a cargo del gobierno de la Orden de Hermanos Menores, ¿no? A partir de Juan de Parenti a la fecha, pues siempre han sido clérigos, seguirán siendo clérigos, ¿no? Justamente por toda esa cuestión institucional que estaba en proceso, ¿no? Ya mencionamos antes que pues Antonio pasó por ser maestro, ¿no? Maestro dentro de la orden. No es como que él tuviera un plan específico, pero también para estas fechas ya vamos teniendo, y se ha mencionado en el video de San Buenaventura, los antecedentes de San Buenaventura, todo el problema de que también las universidades ya se estaban desarrollando, ¿no? Y con ello una clericalización de los mismos programas de estudio dentro de la misma universidad.
¿no? Entonces todo esto por supuesto que se veía reflejado en la orden, ¿no? Prácticamente a partir de aquí la orden empezará a buscar, o una vez que se empiece a ingresar, digamos, dentro de la Universidad de París, al menos en ese caso, esta forma institucional, ¿no? Estos planes de estudio ya netamente apegados, ya más formales, ¿no? Que es lo que vamos a ver de hecho mucho más adelante con Raymond de Faversham. Pero antes de adelantarnos a todo eso, que de hecho no es el tema de este video, pues podemos ir tanteando todo esto, que es lo que Antonio ya tenía a cargo, ¿no? Por una parte, pues esta radicalización e institucionalización de la orden va llevando a una estructuración más solemne, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? En tanto a las provincias, ¿no? En tanto a los lugares que ya están, ¿no? En tanto a los locus, que eran los lugares ya establecidos, ¿no? Pasaron de tener moradas a tener locus, lugares establecidos, y luego conventos, y conventos que ya pues estaban dentro de la forma monacal como tal, ¿no? Tenían bibliotecas, empezaron a tener refectorio, perdón, empezaron a tener todo lo que ya requerían justamente dentro de una formalización institucional en la iglesia. Y de hecho, pues esto es lo que vamos a ver con el encargo de Gregorio IX a Fray Elías, ¿no? De la realización de la basílica que tenemos actualmente de San Francisco de Asís, ¿no? Entonces vemos que ya es un proceso que, si lo analizamos, pues obviamente con sus debidas pincitas, ya se va imponiendo contra la espiritualidad o el espíritu original del movimiento de Francisco, ¿no? El movimiento franciscano, vamos a decirlo así, original, ¿no? Se va perdiendo para cada vez volverse más institucional, y esto va a pasar a lo largo de su historia, ¿no? Pero justamente esos cambios son los que le van a tocar a Antonio, ¿no? En este momento, ¿no? Continuamos con el texto. Ya en 1226, mientras recorría el sur de Francia con su predicación, Antonio había sido nombrado custodio del grupo de hermanos de la comarca de Limoges, ¿no? Entonces tenemos que ya custodio, ¿no? Prácticamente entra como si fuera el guardián, ¿no? Lo que ahorita conocemos como los padres guardianes, ¿no? El que se encarga de vigilar espiritualmente a sus hermanos, ¿no? Y de vigilar también que se cumpla todos los aspectos de la regla, ¿no? Al año siguiente intervino en el capítulo general de Pentecostés, en el que recibió el cargo de ministro provincial de la propia provincia de Romagna, que comprende todo el norte de Italia, es decir, Romagna, Véneto, Lombardía y Liguria. Dedicó 3 años a recorrer estas regiones, visitando los lugares existentes, recordemos estos locus, ¿no? que ya mencionaba anteriormente, es decir, los lugares donde ya están establecidos los hermanos, ¿no? Van a dar lugar a los conventos en muy pocos años, ¿no? Y fundando otros nuevos, ¿no? Ya no es solamente las moradas en las que estaban, ¿no? O las esteras o las cabañas, ya son propiamente locus, ¿no? Lugares donde se habilitan y que empiezan las construcciones de los conventos. La orden, itinerante en los 15 primeros años, había iniciado en 1224, ya en vida de San Francisco, y con su aquiescencia, la fijación de moradas estables, que habían de ser pobrecillas, ¿no? Entre comillas, y tales que no hicieran perder a los hermanos la conciencia de ser viajeros y forasteros de este mundo, como dirían en otra traducción, peregrinos y extranjeros de este mundo, ¿no? Francisco, obviamente, una vez que se redacta la regla, ¿no? Que sale la regla definitiva, lo que intenta es conservar en esas pocas palabras, y ya más a forma de regla, ¿no? Una forma bastante breve, en los 13 capítulos, bastante concisa, el que se conserva esta espiritualidad primigenia, ¿no? Que él quiso vivir y que inevitablemente se estaba modificando. Todo esto como el fundador se había expresado en su testamento. La fidelidad de los ideales evangélicos, específicamente la pobreza, minoridad, estaba planteada al vivo. Nos lo avienta, ¿no? Justamente de esta forma fuerte, ¿no? Para ese tiempo estaba ya también empezaba la lucha, ¿no? Que más adelante se le considera como entre espirituales, ¿no? Y ocelanti, ¿no? Los celosos de la regla, ¿no? Y conventuales, ¿no? Los más relajados, justamente por conservar esta espiritualidad franciscana, ¿no? Por no traicionarla, por tenerla entre comillas viva. Y hay un problema que no se va, bueno, realmente no se va a resolver, pero no se va a comenzar a tratar fuertemente hasta que entra San Buenaventura como general, ¿no? Pero la cuestión es esta. Por una parte, la facción de los espirituales
que intentan estar más apegados a la espiritualidad de Francisco, al menos en este momento, no la espiritualidad original, por decirla de esta forma, los primeros compañeros de Francisco y todos aquellos que seguían esos ideales, van a intentar apegarse no solamente con la regla, sino valerse del testamento de Francisco como si fuera un documento también oficial y que hay que seguir, digamos, a pie de la letra, apegado o adenda obviamente a la regla, ¿no? Entonces, pues obviamente vamos a ver que Antonio va a ir confrontando esto, ¿no? Y va a tener que llevar esto de la mano. Y viene todavía algo más, ¿no? Juan de Parenti como ministro general, pasado este trienio que ya mencionamos, ¿no? 1224, 1225, 1226, ¿no? Más 1926, 1927, 1928. Juan de Parenti Juan de Parenti convocó, conforme a la regla, el capítulo general para Pentecostés en 1230. Fue una jornada de júbilo el 25 de junio, en el que se hizo el traslado del cuerpo de San Francisco a la nueva basílica, levantada con pasmosa celeridad. Se hallaron presentes 2000 hermanos. Precisamente, el hecho de la enorme obra emprendida por Elías en las dos iglesias, una sobre otra, y del sacro convento, entre comillas, con dinero recaudado en toda la cristiandad con indulto pontificio, a pesar de la prohibición tajante de la regla, puso sobre el tapete en las sesiones capitulares un conjunto de serios problemas relacionados con la observancia de la regla de San Francisco. La autoridad del testamento del fundador, la obligatoriedad del evangelio, la capacidad de dominio de la fraternidad como tal, los criterios sobre el compromiso central de una vida pobre. Esta construcción que Gregorio no manda a Fray Elías va con toda suntuosidad, ¿no? Va netamente en contra, si lo vemos así, de forma tajante de la espiritualidad franciscana, va netamente en contra de la espiritualidad de Francisco, ¿no? Aunque actualmente, por ejemplo, he escuchado varias posturas, ¿no? Que dicen, no, es que, pues lo mejor para el fundador, lo mejor, para Dios, ¿no? Y por eso todo el desmembramiento de oro y demás, que se ha justificado con los siglos a través del arte y todo esto, pues realmente era algo que, si lo analizamos con la vida de Francisco y de aquellos que seguían la observancia, ¿no? Realmente no va ad hoc, no podemos andarnos a medias tintas o decirlo así, a medias tintas no va ad hoc, no es adecuado, ¿no? A final de cuentas no lo fue, ¿no? Y se puso justamente entonces por encima todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que había de frente, ¿no? En el capítulo se dan cuenta de esto, ¿no? Realmente la regla puede vivirse. Se vuelve a cuestionar otra vez esta cuestión, ¿no? El testamento tiene validez para los hermanos como lo llevan los celanti, como dicen ellos, ¿no? Los celosos de la regla, o no la tiene, ¿no? Que obviamente todo esto se va a quitar. ¿No? Por otra parte, realmente el evangelio se ve reducido a los 3 consejos que se mencionan, que por cierto se menciona a través del cuarto concilio de Letrán, ¿no? O el evangelio se puede mitigar, ¿no? Es algo que Francisco en su vida se preguntó. Francisco simplemente dijo, vivo el evangelio y se acabó, ¿no? Pero ya para este entonces está esta cuestión de qué tanto obliga el evangelio, hasta dónde es humanamente posible, entre comillas, llevarlo o vivirlo, puesto a que, claro, como ya soy clérigo, como soy universitario, como soy predicador, pues no puedo hacer esto, ¿no? Y este problema va a seguir por siglos, y me atrevería a decir que incluso sigue hasta la fecha, y que incluso no solamente pasa ya con los UFM, ¿no? Sino que ha pasado con las demás órdenes, incluso con la participación de la Orden Franciscana Seglar. Pero bueno, esos son otros temas. Regresemos entonces a Antonio, ¿no? Tampoco pasa con todos los hermanos, pero pues es un problema que prácticamente tiene su emergencia desde estos puntos, ¿no? La capacidad del dominio de la fraternidad como tal, ¿no? Hasta qué punto puede vivirse la fraternidad, hasta qué punto se ve meramente obligada por lo que la regla indica, ¿no? Por los términos jurídicos que ésta va llevando, ¿no? Y hasta qué punto realmente se le puede controlar o prohibir todo esto a los hermanos, ¿no? Como les digo, era una etapa de organización de todo esto, ¿no? Y una organización que Gregorio no intentaba llevar así de ya se tiene que efectuar en estos momentos, ¿no? No puede pasar de aquí. El compromiso central de una vida pobre. Este tema es buenísimo, va a seguir durante todo el siglo, ¿no? Y para eso, pues recomiendo bastante
un texto, se llama El árbol de la vida crucificada, de Hubertino de Casale. Este es un texto cercano al año 1300, es un franciscano también, y él va a crear el término uso pobre, esto es mucho más adelante, justamente para mencionar esto, ¿no? No puede, en un árbol de la vida crucificada, en un árbol que es Cristo, no puede ponerse en duda el uso pobre, ¿no? El uso pobre es parte básico, al menos obviamente, del franciscanismo, y pues obviamente también dentro de todo lo que se tiene que vivir, ¿no? Y se va institucionalizando con el tiempo este término. Pero regresamos entonces aquí a este año 1230, en el que prácticamente está, como dijimos, en ebullición todo esto, ¿no? Dice el texto: declara el cronista Tomás de Eccleston, generalmente bien informado, hubo momentos de fuerte tensión en que se enfrentaron, de una parte, los partidarios de una adaptación de la letra de la regla a las exigencias reales de la evolución, capitaneados por Elías. Este habría incluso orquestado una presión extracapitular de partidarios suyos, y de la otra, los fidelísimos al ideal primitivo, que miraban con preocupación la ruta emprendida por el partido de los prudentes, entre comillas. Juan de Parenti y Antonio eran de este número, ¿no? Estos últimos dos. Hubieran preferido que la orden misma, es decir, el capítulo, asumiera la responsabilidad de trazar los cauces para una recta adaptación, no de la letra, sino del espíritu de la regla. Entonces, les digo, o sea, ya era algo que estaba así, ¿no? Al punto, ya había explotado, ¿no? O sea, Fray Elías decía, por supuesto, con toda la vida conventual, ¿no? Llevar ahí de por medio, es que la orden evoluciona, y lo he escuchado también en varias posturas, ¿no? Es que la orden evoluciona, somos demasiados hermanos, es necesaria la organización, es necesario esto, y a causa de esto, ¿no? Cortamos cabezas y sacrificamos toda la vivencia franciscana original. No puede vivirse ya de esa forma porque somos demasiados. Es un argumento que no se sostiene del todo, ¿no? Dentro de esta forma. Necesitaban otro tipo de organización, por supuesto que sí, pero realmente había otros intereses que ya mencionamos, ¿no? Obedecía más a esta cuestión de organización clerical, ¿no? Y que obviamente necesitaba este trato especial a los sacerdotes, ¿no? A los consagrados, a los estudiados, ¿no? Pero que si lo analizamos así a todo lo que hemos llevado en este canal y toda la formación, pues prácticamente va en contra de la vivencia franciscana original, ¿no? Y Antonio y Juan de Parenti se van a enfrentar a esto, ¿no? Como nos dice aquí. Y continúa el texto: Juan de Parenti hubo de aceptar con desagrado la decisión de la mayoría de remitir la solución al romano pontífice. O sea, como no que nadie quería dar solución, nadie quería sacrificar por uno o por otra porque eran peleas a muerte, lo mandan al Papa, ¿no? Que el Papa diga. Fue designada entonces una comisión de 6 hermanos, eminentes por su ciencia y su amor a la orden. El primero de la lista, no sabemos si también jefe del grupo, era Antonio, ¿no? Entonces Antonio va en compañía de otros hermanos para llevar este problema hacia el Papa. El resultado de la gestión de la comisión fue la bola Quo Elongati de Gregorio IX, ¿no? Fechada el 28 de septiembre de 1230. Una bula es un documento papal, ¿no? Se llama bula justamente por la bola que le cuelga, ¿no? Y queda como el tipo de sello con el que se justificaba el documento, ¿no? Este documento es la primera declaración pontificia de la regla franciscana, ¿no? Es donde ahora sí, a través del pontificio, la regla se tiene que cumplir de esta forma. Y además, ¿no? Va a prohibir el testamento, ¿no? Si no es, el testamento no puede ser visto al nivel de la regla, según el Papa, sino específicamente como una alimentación espiritual, ¿no? Ahora, debió ser en esta ocasión, como se ha dicho, cuando el santo Antonio tuvo su predicación a la corte romana. Este es un hecho famoso que se va narrando justamente con el tiempo, ¿no? Y que se irá más adelante, ¿no? Del supuesto o real antagonismo entre San Antonio y Fray Elías se dan eco las fuentes franciscanas tardías con particulares pintorescos, es decir que todo este problema realmente en la época no tenemos un documento para constatar, pero todo lo demás posterior se va a encargar de adornarlo, ¿no? Justo como pasó con las florecillas. Y aquí va, ¿no? Justamente un punto de esto. Nos diría la leyenda asidua, ¿no?
Abro cita. Exonerado del gobierno de los hermanos, refiere el primer biógrafo, Antonio obtuvo del ministro general Juan Parenti la plena libertad para darse la predicación. Es decir, después de 1230 y a través de todo esto que pasó, se le dejan los cargos, se le quitan los cargos de custodio. Bueno, se acaba de hecho su periodo, ¿no? Y todo lo demás. Y obtiene entonces la libertad de dedicarse a la predicación netamente, ¿no? Y vamos a entrar entonces con ello a la cuarta parte. Hasta ahorita, si se fijan, vamos justamente intentando hacer esos enlaces entre lo que se cuenta, ¿no? En las leyendas posteriores sobre la vida de Antonio y pues los testimonios históricas que tenemos, al menos con la leyenda Silva, ¿no? Y a través de la investigación de la sabiduría arte. Entonces, hasta este momento, pues la bilocación justamente la dejamos un poquito de lado, entre comillas, para situarla con este trabajo extenso, ¿no? Entre tener que estar en un lado, en Francia, ¿no? Tener que ir a la comisión, tener que ir al capítulo, tener que ir otra vez, ¿no? Entre predicación y entre el ser custodio de los locus, ¿no? Administrar justamente los locus, llevar todo este proceso, ¿no? Hasta el Papa. O sea, es un trabajo extenso, algo que hay que reconocer, ¿no? Y que muchas veces se quita de lado, ¿no? Justamente con el aspecto de querer solamente ver la parte milagrosa por encima de todo lo demás y despegarnos de esta carne, ¿no? De despojarnos de la vida de carne, casi como si fueran santos que flotaran. Nos desapegamos entonces de esta vivencia justamente, que sería un compromiso a que tengo que cumplir con esto, con esto, con esto y con esto, y se está siempre presente, ¿no? Y entonces vamos con el punto cuarto, la audacia profética de su predicación. En Antonio nació el predicador aquel día en que, por obediencia, dejó que la lengua hablara de la abundancia del corazón, ¿no? Esto confrontado con Mateo 12:34. Recibida en su provincia la misión de evangelizar, escribe el primer biógrafo, abro cita, comenzó a recorrer ciudades y castillos, aldeas y campiñas, diseminando por doquier la simiente de vida con generosa abundancia y con ferviente pasión. Fin de cita. Los biógrafos no se han planteado la cuestión de la lengua en que predicaba el santo, portugués, recordemos que es portugués. Llegado a Italia a la aventura, hizo oír su voz en regiones lingüísticas tan diversas como la Romagna, el Véneto, Lombardía, el mediodía de Francia. Y que pues en Francia también, o sea, a tomarlo en cuenta, no solamente da el francés o el protofrancés, ¿no? Estaba también la lengua de Oc, ¿no? Había diferentes lenguas, las lenguas romances estaban configurando. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo funciona esto? ¿No? Realmente nos dice el texto que Antonio no tuvo tiempo para aprender todos estos variados idiomas, ¿no? ¿Cómo hacía entonces para entenderse con el pueblo? Y aquí entra, si se fijan, con audacia justamente esta cuestión de comparar la vida milagrosa exaltada, ¿no? con esto, ¿no? con la realidad. Con toda probabilidad, él hablaba latín. En efecto, el biógrafo hace constar el dominio que poseía de la lengua eclesiástica, pero el latín solo lo entendían los letrados, ¿no? Y aún esto se hallaría en dificultad en captar la diferente pronunciación latina por la que en la Edad Media eran ya conocidos los clérigos hispánicos. Es decir, entonces ya tenemos otra cuestión ahí, ¿no? O sea, el latín solamente estaba reservado como lenguaje eclesiástico, y obviamente la pronunciación que tenían los hispánicos, ¿no? Incluyendo los portugueses, no era la misma que en el resto de Europa. El autor de las Florecillas, al referir el sermón predicado por Antonio ante la corte romana, recurre al milagro de Pentecostés para dar una respuesta. Florecillas, capítulo 39. Quizá lo que enardecía a la gente sencilla no era tanto lo que decía el predicador, sino quién lo decía y cómo lo decía. En Antonio, como en Francisco, predicaba la persona y la vis profética de su mensaje, ¿no? Y esto es justamente lo bonito con esto, ¿no? Realmente Antonio no es que aprendiera, y realmente el don de lenguas que vemos referido justamente en los Hechos de los Apóstoles no es hablar como melódico, hacer no tirarse al suelo, no es que los actos son capaces de hablar por sí mismos, ¿no? Y de llegar al punto en el que las acciones son entendidas
justamente como predicación, ¿no? Entonces Antonio llega a este punto, ¿no? Lo que Francisco iniciaría en un principio, Antonio con toda su preparación y con todo lo demás va a dar lugar, y aquí se va a forjar todavía mucho más, ¿no? Con esto. Ahora, no dejemos de lado, y es lo que recarga aquí también la Sabiduría de Arte, la cuestión profética, ¿no? En el sentido bíblico, ser profeta no es anunciar las cosas que van a pasar por misterio divino, porque nos llega por infusión, ¿no? El don profético tiene que ver con denunciar, con confrontar, con enfrentarse a todo lo que en este caso es contrario, ¿no? Al menos desde el punto de vista cristiano, al evangelio, ¿no? Entonces todo aquello que es contradictorio al evangelio es denunciado, es puesto en tela de juicio, es puesto enfrente, y Antonio va a ser uno de los principales representantes de esto, ¿no? Si Francisco lo hacía de cierta forma, medianamente callada y, ¿no?, agallar, Antonio va a reforzar la predicación hablada con la acción, ¿no? Y una acción bastante concreta, que es lo que va a dar lugar justamente al culto que posteriormente tendrá, de que pues recurran a él trabajadoras sexuales, que recurran a su auxilio, vamos a decirle, las causas imposibles, ¿no? Como normalmente dicen. Vamos a ver por qué, vamos a seguir entrando entonces en el texto. A través de sus sermones, escritos mucho tiempo antes de haberlos predicado, y para destinatarios cultos, es difícil hacernos una idea de lo que fue la predicación de Antonio. Ha sido proclamado Doctor Evangelicus por Pío XII. Heraldo del Evangelio es el apelativo que le da muchas veces el primer biógrafo. Un heraldo, ¿no? Un mensajero, el que lleva así con el que presume, ¿no? Un heraldo evangélico es, ante todo, un testigo y un enviado, es decir, un profeta, ¿no? Recordemos el sentido de testigo, ¿no? De sostener los testículos y poner toda la habilidad, digamos, en ello, ¿no? Entonces, el testigo es ¿no? Es el que hace presente el mensaje, ¿no? Y que se considera como enviado, ¿no? Entonces hay que decirlo en todo, ¿no? Hay que extenderlo a final de cuentas. En esos mismos sermones, que los tenemos por escrito, por cierto, dentro de la VAC, y que actualmente, por cierto, son los conventuales los que tienen a cargo su edición, a revisar esto, ¿no? Digo, a pensarse. Antonio traza repetidas veces los rasgos del auténtico predicador. Es un enviado, un simple portavoz, ¿no? Ministro de la palabra, la cual posee eficacia en sí misma. Ha de basarse siempre en la palabra de Dios, estudiada, meditada, asimilada, ¿no? Y justamente en estos tres aspectos vemos la cuestión alegórica, ¿no? La cuestión dentro de la escuela agustiniana, ¿no? En la cual él fue pues educado, influenciado, ¿no? Y que va a constituir, por cierto, el fuerte del pensamiento franciscano, ¿no? Original al menos dentro de esta forma, ¿no? Es una palabra que se estudia, ¿no? Que él, además de sus años, lo llevó a confrontarlo consigo mismo para crear alegorías de todo lo que estaba a su alrededor, y entonces va cobrando sentido, ¿no? Es en este sentido también en el que se toma la cuestión de palabra viva. Es una palabra que trae a colación todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Alrededor del entorno. El predicador ha de predicarla primero a sí mismo, ¿no? Y esto justo la confrontación, y después a los demás. Nunca en nombre propio, sino siempre en nombre de Dios, ¿no? Entonces es el portavoz, no soy el que medita esto para mi vida, pero lo llevo también en cuanto a reflexión, una vez que lo entiendo y que lo asimilo, hacia todos los demás, ¿no? Puede ser predicador eficacísimo, también callando, ¿no? Entonces es identificar los momentos, ¿no? Como Jesús, el hombre del Evangelio, ha de ser testigo de la verdad, mártir de su propio mensaje, ¿no? Dejó escrito en uno de sus sermones, y abrimos cita: la verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es, y la misma verdad lo exige, y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad a una costa de provocar escándalo, ¿no? Fin de cita. Este es de los sermones, el sermón 1 y el número 332, ¿no? Entonces, esta es la cuestión que estaba por delante, ¿no? Justamente la verdad, ¿no? Recordemos en Francisco también esta cuestión del heraldo del gran rey, ¿no?
el heraldo es el que lleva, el portavoz, ¿no? Y entonces con Antonio va a cobrar esta forma de que el mensaje es el que me lleva al sufrimiento diario, ¿no? Pero no es un padecimiento porque sí, ¿no? Es un padecimiento que va generando justamente la testimonia, ¿no? Y que a veces no solamente es hablar, ¿no? Como dice aquí, dejó lo escrito para la gente culta, pero todos esos escritos, ¿no? Los sermones, una vez si ustedes los quieren revisar y demás, habrá que situarlos y que imaginarlos en la acción que él tuvo en los diferentes lugares donde estuvo, ¿no? Al final de cuentas, cómo se impuso, ¿no? Cómo tuvo que callar lo que tuvo que callar y hacer, ¿no? Digamos, me viene mucho a colación en la mente esta parte del evangelio de sean prudentes como las serpientes y sencillos como palomas, ¿no? Y que mucho más tarde en Nietzsche será el águila y la serpiente, ¿no? Siempre la serpiente, es decir, la astucia, ¿no? La astucia y la audacia, ¿no? Ser claro en lo que se dice también, pero que esto implica una prudencia de a veces hacer lo que se tiene que hacer antes de denunciarlo. Y así lo hizo él, nos dice el texto. En el texto latino de sus sermones se percibe, bien que lejanamente, la vehemencia profética con que arremetía contra la prepotencia, la opresión y la violencia, contra todos los delitos sociales del tiempo. Nadie escapa a la libertad evangélica con que denuncia a príncipes, señores feudales, prelados de la iglesia, dueños burgueses, usureros sin entrañas, magistrados, leguleyos, todos los citados ante el tribunal del Dios justo y recto, el cual, abro cita, no hace discriminación de personas, fin de cita, como repite él muchas veces. Ante una sociedad estructurada según la desigualdad de la pirámide feudal, es decir, príncipes, nobles, plebeyos, siervos de la gleba, él proclama una igualdad entre los hombres. Abrimos cita entonces con un fragmento, ¿no? Donde él dice: todos los fieles son reyes, por ser miembros del Rey Supremo. Cualquier hombre es príncipe, teniendo por palacio la propia conciencia. Fin de cita. Alza la voz contra los nobles que, abro cita de sus sermones, despojan a los pobres de sus bienes insignificantes y necesarios, a título de que son sus vasallos, fin de cita, y contra los pelados y grandes del mundo, los cuales, abro cita, después de haber hecho esperar a los necesitados a la puerta de sus palacios, implorando una limosna, una vez que ellos se han saciado opíparamente, les hacen distribuir algunos residuos de su mesa y el agua de fregar, fin de cita. Entonces, aquí el texto nos va a ir metiendo justamente en estas cuestiones que él fue confrontando, ¿no? Los sermones dejan entrever, no es solamente lo que dijo dentro de los sermones, sino, como ya les dije ahorita, cómo esto se fue reflejando en la sociedad y en una lucha de frente, ¿no? En una actitud profética, que si recordamos en un principio dentro de su vida, él anhelaba el martirio cuando ve a los franciscanos, a los primeros 5 mártires franciscanos, ¿no? Y que va a ir tomando lugar, ¿no? Este martirio, no a que lo maten directamente, ¿no? De esta forma, que tal vez sí, ¿no? Sino en estas confrontaciones que iba teniendo, ¿no? Al punto de que incluso le llaman Antonio de Padua, aunque él no sea de Padua, sea de Lisboa. Todo esto porque su actuar justamente se vio reflejado en todo esto, ¿no? En criticar, en quitar, en decirles directamente todo este tipo de cosas, ¿no? No solamente eran prédicas de hablarles, digamos, por decirlo así, en los sermones, ¿no? Dominicales, eran prédicas de lo que él iba a hacer por la misma gente, ¿no? O sea, decirles a ustedes, raza de víboras, gentuza maldita que infesta la tierra, ¿no? O sea, ¿cómo son capaces de que a toda esta gente a la que le roban, no le despojan, al final simplemente les den algo de lo que les sobre, ¿no? Lo podrido y el agua de fregar, ¿no? O sea, ni siquiera agua limpia para que ellos puedan consumir, ¿no? Y aquí va justamente, ¿no? Y no lo menciono yo, esto he sacado de sermones y he sacado del texto del texto de Iriarte, ¿no? Y nos dice aquí: se muestra particularmente duro con los ricos avaros y con los usureros. Pajarracos rapaces les llama. Las 7 plagas de Egipto. Reptiles al acecho. Árboles infructuosos que chupan la tierra.
posesión del demonio, sordos que tienen los oídos taponados por el dinero, gentuza maldita que infesta la tierra, raza de hombres cuyos dientes son armas, roban y despojan a los pobres indefensos que no pueden resistirles con la violencia. La emprende con leguleyos y abogados, idumeos, sanguijuelas que chupan la sangre de los pobres, como los que trabajan en la lana, cardan y tejen sutilezas y argucias para engarbullar a sus clientes. Nos dice aquí, no calla los vicios de los pobres, pero trata de excusarlos. Denuncia la marginación a la que se hallan relegados. Nos dice aquí, alejados, por medio de estacadas, de palos afilados y de espinos, que significan los aguijones, los dolores y las enfermedades que tienen que soportar. O sea, los justifica dentro de esta forma, ¿no? Tienen que soportar todo esto para poder sobrevivir, ¿no? Y eso no es justo. Y hace oír entonces su grito de profeta. Abro cita. Hay de los que poseen depósitos llenos de vino y de grano, y 2 o 3 pares de vestidos, mientras los pobres de Cristo imploran a sus puertas con el estómago vacío y con los miembros desnudos, a los cuales, si se les da alguna cosa, es muy poco, y no de las cosas mejores, sino de todo de desecho. Llegará la hora en que ellos implorarán de pie fuera de la puerta, Señor, Señor, ábrenos. Y oirán por lo que quisieran oír, en verdad yo les digo que no los conozco. Entonces, defiende el principio cristiano de la función social de la propiedad, en virtud de la cual los bienes que no son necesarios al rico para las exigencias fundamentales de la vida pertenecen al pobre que se halla en necesidad. Entonces, vamos notando todo esto, ¿no? No es, y esto es a través de los sermones, no es la leyenda asidua, no es a través de sus propios escritos lo que podemos ir vislumbrando, ¿no? Es una prédica tomada en este sentido, como ya les mencioné ahorita, del ser testigo, ¿no? Del testificar, ¿no? Y bueno, imaginémoslo también, ¿no? O sea, así como ya se mencionó, un hombre alto, fornido, ¿no? Hinchado incluso por la hidropesia, con una voz potente diciendo todo esto, ¿no? Enfrente de los ricos, de los abogados, de los magistrados, diciéndoles, deja de hacerte tonto, Dios es el que te juzga, ¿no? Todo esto que estás quitando a final de cuentas te va a cobrar, como decimos actualmente, factura, ¿no? Deja de ser un sanguinario que le robas a los demás, deja de abusar porque te dices estudiado y abusas quitándoles, ¿no? Todo lo que tienen a final de cuentas, ¿no? Es algo bastante fuerte, ¿no? Algo que se ha pagado obviamente con el tiempo, algo que no conviene a las imágenes de estampería, ¿no? Pero es un Antonio muy distinto al que normalmente se menciona. Y a pesar de ello, sin embargo, vamos entonces dilucidando, como ya dije hace rato, esta cuestión del por qué las causas imposibles, ¿no? Claro que era abogado de las causas imposibles, pero no porque se cumpliera mágicamente o solo por petición divina, sino porque se confrontaba ante todo lo que había que hacer para que fueran liberados, para que tuvieran que comer, para que fueran quitados de sus deudas, ¿no? Más en la sección italiana, ¿no? Donde justamente había este abuso, bueno, más fuerte a final de cuentas, entre quitarle a los vasallos, ¿no? Para encerrar, por ejemplo, a la esposa, forzarla a la prostitución, ¿no? Tener un hijo para trabajar como vasallo y encarcelar al esposo por todas las deudas, ¿no? Inventadas o no. Entonces, ante esto Antonio se para y dice, esto no va, ¿no? Nos dice el texto, un buen conocedor de los escritos del santo ha hecho notar que, mientras son constantes las invectivas contra los delitos de orden social, no se halla mención del pecado sexual, pero se sabe que, como efecto de su predicación, muchos libertinos de ese desorden se convertían, ¿no? Entonces, aquí ya viene una mezcla justamente entre los escritos y la leyenda asidua y las leyendas posteriores, ¿no? Realmente él no menciona el pecado sexual, no es porque no lo viera como un problema, ¿no? Pero como ya se mencionó ahorita, ¿no? Si se les fuerza la prostitución, pues había que liberar justamente de esa situación que estaba forzando, ¿no? Él, a final de cuentas, tenía un carácter de orden social, ¿no? Un carácter social, no solamente en cuanto a que se dijera pecado porque ya señalar todo lo negativo,
¿no? Nos dice aquí el texto: la leyenda asidua resume de esta forma el éxito de la última campaña de Antonio en Padua. Abro cita: devolvía la paz fraterna a los desunidos, la libertad a los detenidos, hacía restituir lo que había sido robado con la usura a la violencia. Llegó a tanto que, hipotecando casas y tierras, se ponía el precio a los pies del santo, y, con el consejo de él, se restituía a los perjudicados cuanto les había sido quitado por las buenas o por las malas. Libraba a las prostitutas del torpe mercado. Lograba que ladrones famosos por sus fechorías se abstuvieran de meter mano a los bienes ajenos. Fin de cita. Pero, nos dice el texto, San Antonio no fue un demagogo, ni un predicador tremendista. He citado arriba el testimonio de Tomás de Celano, que escribía la vida de San Francisco en 1228-1229, 2 o 3 años antes de la muerte del santo. Abro cita: hablaba de Jesús en todo el mundo con palabras más dulces que la miel, ¿no? Hablando sobre Antonio, justamente, esto en Primera de Celano 48. Aún así, no le faltaron persecuciones y denuncias por causa de libertad evangélica, pero la fama del santo que le precedía y le acompañaba le ponía cubierto con toda maledecencia. Entonces vemos justamente esta cuestión del actuar, ¿no? Y de cómo fue evolucionando toda esta formación. No es que todo el mundo lo diga por, bueno, obviamente al confrontar así al sistema feudal de la época, al ponerse en contra de todo este sistema capitalista, como decimos actualmente, que estaban haciendo justamente en ese entonces, pues por supuesto que lo por supuesto que lo perseguían, que había denuncias, ¿no?, del papado, pero también todo este actuar y protección de la misma gente, pues le permitía que siguieran moviéndose dentro de toda esta cuestión, ¿no? Nos dice el texto: no solo con sus sermones, sino también con la acción directa. Intervino diversas veces como agente de paz privada y pública. Consta que en mayo de 1231, un mes antes de su muerte, llevó a cabo una misión de paz en Verona ante Celino de Romano sin resultado positivo. Su amigo Tiso, que puso a su disposición sus tierras de Campo San Piero, era un convertido. Había sido conditero, inquieto y turbulento. Entonces, pues creo que ya se ha dicho hasta ahorita toda esta cuestión, al menos al respecto de este título, ¿no? La predicación ya vemos que no es solamente todos los sermones que escribió, sino realmente la acción, y que esto pues obviamente devino en todo el culto que le vino posteriormente, como ya se ha mencionado, ¿no? Y por último, la quinta parte o el quinto título nos dice Martillo de los herejes, y se pone interesante aquí también, ¿no? En un tiempo en que la herejía tenía en sobresalto a los responsables de la Iglesia y de la sociedad civil, y se trataba de hacerle frente con la Inquisición, la cruzada y la controversia, Francisco de Asís parecía ignorar el problema. Cuidó, eso sí, en sus 2 reglas y en el testamento, de mantener a los hermanos menores inmunes del contagio. Pero en sus escritos no aparece mención alguna de los herejes. Es más, los primeros biógrafos que respiraban ese clima antiherético no le atribuyen alusión alguna de su predicación, ni un gesto, ni un milagro polémico que tuviera como mira combatir a los herejes. No obstante que tenía muy cerca en el mismo valle de Spoleto grupos de cátaros. Prefirió afirmar sin ambigüedad lo que ellos negaban, como lo hace con sus escritos. Pero por donde él pasaba, afirma Tomás de Celano, la herejía se desvanecía y triunfaba la verdadera fe. Esto lo encontramos en Primera de Celano 62. Y eso es una cuestión que vamos a tener presente con esos primeros canos, ¿no? Con Francisco, y ahorita vamos a verlo con Antonio también. Ellos no consideraban como problema la herejía, porque en lugar de irse a criticarlos por herejes o en qué estaban mal, ellos se concentraban en decir, vivir y anunciar lo que ellos creían. Entonces, desde ese punto, pues no era un problema. No se encargaban como los perros de Dios o los dominicos, que es lo que significa dominico, por cierto, dominicanis, ¿no? De defender, ¿no?, y contrarrestar la herejía. Y no es que estuvieran a favor de los herejes, sino simplemente que se centraban en su vivencia del evangelio, y entonces todo lo demás se daba a partir de ahí, ¿no? Entonces ya para Francisco no le parece un problema, no es algo que sea necesario a final de cuentas, ¿no? Ahora, ¿de dónde le viene este apelativo a Antonio? Gregorio IX, en la bula de canonización, llamó a San Antonio Maleus Aerecotirum, martillo de los herejes.
no porque hubiera movido una cruzada armada contra ellos, ni porque en sus sermones se hubiera dedicado a rebatir victoriosamente los errores, sino porque, con su predicación evangélica y positiva, hizo reflorecer entre los fieles la pureza de la fe. En la Romaña, y particularmente en la ciudad de Rímini, era fuerte la presencia de herejes patarenos, que negaban la validez de los sacramentos administrados por sacerdotes indignos. Una evolución biográfica tardía dramatizaría la arremetida del santo contra la herejía, inventando el milagro de la mula que se arrodilla ante la Eucaristía y el sermón de los peces. Como nos dice aquí, realmente esto no es algo que se tenga en la leyenda asidua, no es algo que se tenga como testimonio de su vida en su momento, sino que se inventa muy posterior, justamente a través de este título que Gregorio IX le da, ¿no? Y recordemos las intenciones de Gregorio IX. No parece que el recurso a los milagros polémicos entrara en el estilo de Antonio, sin excluir el sentido de genuina florecilla que, en su origen, pudo tener la locución a los hermanos peces, recogida en el libro de Florecillas, capítulo 40. También el sermón de San Francisco los Pájaros se atribuyó más tarde cierta intención polémica, una lección a los habitantes de un lugar que se negaban a escuchar la divina palabra. Es decir, son recursos que el siguiente siglo va a ir dotando tanto a la figura de Francisco como a la figura de Antonio y los primeros franciscanos, justamente para defender lo que para ellos sí ya era un problema y ya dentro de una orden clericalizada, ¿no? Y que quería mantener en estos milagros esa lucha que ya realmente se había perdido originalmente, ¿no? La siguiente campaña, en el mediodía de Francia, pudo haber sido solicitada al santo con el fin de contrarrestar el influjo de los albigenses en las poblaciones, ya que seguían siendo fuertes. No obstante, la cruzada dirigida contra ellos por Simón de Montfort y la labor de controversia llevada a cabo por Santo Domingo y su orden, nada sabemos del resultado. Entonces, no hay algo que nos justifique a partir de ahí. Ahora bien, la leyenda asidua pasa por alto estas campañas, y cuando describe detalladamente la predicación de la Cuaresma en Padua en 1231, no menciona a los herejes entre las categorías sociales que eran objeto de la denuncia profética. En cambio, habla de herejes convertidos por efecto de los milagros realizados en la tumba del santo después de la muerte de éste, fruto recogido en el responsorio de Julián de Espira, Mors Error Calamitas. Repasando los sermones del santo, casi se diría que para él no existían los herejes. Su predicación iba dirigida a la conversión a los fieles. Denunciaba no tanto los errores, cuanto la conducta contraria a la fe profesada. Esa renovación de la vida cristiana, en coherencia con el Evangelio, es lo que hizo perder legitimidad al desafío de los herejes a la institución eclesial. Y con esto prácticamente termina el texto, de la Sabiduría y Arte. Entonces, vemos que es un título que se le atribuyó posteriormente, y habría que buscar entonces justamente las intenciones de Gregorio IX, ¿no? ¿Por qué ponerle martillo de los herejes, ¿no? No es porque todo sea netamente bueno o netamente malo, ¿no? A final de cuentas, dentro de este canal hemos intentado manejar pues la cuestión de enfoque genealógico, no en todo lo que vamos analizando, ¿no? Entonces, en lugar de irnos a si es bueno o es malo, ¿no? Así a secas, pues vamos viendo los puntos que causaron esa emergencia, ¿no? De por qué pasaron estas cosas, ¿no? ¿Qué detonó todo esto, ¿no? ¿Realmente era para Antonio o para Francisco, para los primeros franciscanos, un problema los herejes? Pues para todos aquellos que querían, vamos a ponerlo así, para todos aquellos que querían vivir o vivían una vida netamente franciscana, es decir, una vida que se centra en la vida del mismo Evangelio y en ver tus propios errores en lugar de estar señalando los de los demás, pues prácticamente no quedaba tiempo para andarle, ni tenía sentido, ¿no? Andarle restregando los herejes si eran herejes o no, o por qué, ¿no? A final de cuentas, pues Francisco ve a todos como hermanos, ¿no? Antonio ya vemos aquí su postura a través de los sermones, ¿no? Denunciando justamente a los ricos, denunciando a los abados, denunciando a los abogados, ¿no? Entonces había cosas más importantes que hacer, ¿no? Acciones
más importantes, ¿no?, a la hora de vivir el evangelio, que estar señalando los errores de los demás.